Laura Jiménez llevaba semanas esperando aquella cena. Después de un largo despliegue con la Armada Española, por fin podía disfrutar de una noche tranquila en un pequeño restaurante italiano de Ronda. A sus 32 años, su vida había sido una sucesión de órdenes, rutinas y misiones. Esa noche solo quería ser una civil más, con un vestido negro sencillo y unas sandalias cómodas. Había elegido una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar todo el local. Los hábitos de vigilancia nunca desaparecen del todo. El restaurante estaba lleno. Parejas, familias, turistas que hablaban en voz alta. El olor a albahaca y vino tinto flotaba en el aire mientras sonaba de fondo una guitarra española. Laura había pedido pollo a la parmesana cuando notó a 3 hombres en la barra. Trajes caros, relojes brillantes, risas demasiado fuertes. Sus comentarios hacia las camareras eran groseros, cada vez más subidos de tono a medida que vaciaban las botellas. El camarero evitaba mirarlos, los demás clientes fingían no oír. A los 20 minutos, los 3 se levantaron y se acercaron a una pareja joven. La chica, de unos 23 años, intentó ignorarlos, pero uno de ellos se inclinó sobre su silla, invadiendo su espacio. El novio murmuró algo con educación, pero el más grande del grupo le empujó el hombro y tiró de la mano de la joven. Ella soltó un grito ahogado. Los otros 2 reían. Laura se incorporó, calculó distancias, peso, posición. Nadie más se movía. El personal se había escondido tras el mostrador. Ella caminó hacia ellos, despacio, sin levantar la voz. «Señores, dejen a la chica y vuelvan a su mesa». Su tono fue tranquilo, firme. Los 3 se giraron. El más alto la miró de arriba abajo con desdén. «¿Y tú quién eres? Vuelve a tu sitio antes de que te pase algo. Solo una persona que os da la oportunidad de marcharos sin problemas», respondió ella. El segundo, con una sonrisa torpe por el alcohol, la empujó levemente del hombro. Fue suficiente. En un movimiento casi invisible, Laura le sujetó la muñeca, giró su brazo y lo hizo caer de cara al suelo. El golpe resonó en el silencio del comedor. El líder soltó a la chica y lanzó un puñetazo que no alcanzó más que el aire. Ella se apartó, golpeó con precisión el punto nervioso del cuello. El hombre se desplomó. El tercero intentó huir hacia la salida, pero Laura bloqueó su paso y, usando su impulso, lo lanzó al suelo. Todo había durado 15 segundos. Los comensales miraban sin comprender. 3 hombres vestidos de traje estaban ahora tendidos, gimiendo. Laura respiró hondo y se volvió hacia la pareja. «¿Estáis bien?» La chica asintió, temblando. «¿Necesitáis un médico?» «No, gracias», susurró el chico. «¿Quién eres tú?» El encargado se acercó nervioso. «Señora, llamaré a la Guardia Civil. No quiero problemas en mi local». «Llámelos, por favor», dijo Laura. «Estos hombres agredieron a otros clientes y a mí. Solo me defendí». Los 3 empezaron a balbucear excusas, que solo hablaban, que ella los atacó sin motivo. Pero una mujer mayor se levantó y señaló con el dedo. «Mentira, los vimos todos». Ella los paró porque estaban molestando. Varias voces la apoyaron. En ese momento se oyeron sirenas acercándose por la calle empedrada. Los agentes entraron, observando las mesas volcadas y los restos de copas en el suelo. Uno de ellos, la sargento Carmen Rivas, pidió calma. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, tomando notas. El más grande de los hombres trató de recuperar su dignidad. «Esa loca nos atacó». Pero los testigos hablaron al unísono, describiendo con detalle lo sucedido. Carmen miró a Laura con atención. Su serenidad no era la de una víctima cualquiera. «¿Tiene formación militar, señora?», preguntó la sargento. Laura dudó un segundo. «Algo de entrenamiento, sí». El vídeo de las cámaras del local confirmó su versión. En la pantalla se veía claramente cómo ella solo actuaba al ser tocada. Carmen asintió. «Muy bien, detengan a esos 3 por agresión y alteración del orden».
Los esposaron sin resistencia. Cuando todo terminó, el encargado le ofreció la cena gratis. La pareja joven, aún emocionada, le dio las gracias entre lágrimas. «Nos has salvado», dijo la chica. «Pensé que nadie haría nada». Laura sonrió, discreta. «Solo hice lo que debía». Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo el aire tibio de Andalucía, Laura comprendió que la paz que buscaba aún dependía de su instinto de proteger. Al día siguiente, el rumor del incidente recorrió las calles empedradas de Ronda con la rapidez de una historia que merece ser contada. Vecinos que no estaban presentes hablaban como si hubieran presenciado cada segundo. En las redes sociales comenzaron a circular videos tomados por comensales mostrando a una mujer de complexión menuda reduciendo a 3 hombres corpulentos con movimientos secos y precisos. Nadie conocía su nombre, pero todos empezaron a llamarla la mujer del restaurante. Mientras tanto, Laura Jiménez se levantaba temprano como de costumbre. El sol aún no había tocado los tejados de la ciudad cuando ella salió a correr por el sendero junto al Tajo de Ronda. Era su forma de mantenerse centrada, de digerir los acontecimientos sin dejarse llevar por la adrenalina residual. En su carrera recordaba los ojos de la joven a la que ayudó, aterrados, atrapados, luego agradecidos. No fue valentía, pensó, fue necesidad. En la comandancia naval de la base de Rota, donde Laura estaba destinada, las noticias también llegaban. El capitán Alfredo Gómez, un hombre de rostro severo y reputación intachable, observaba uno de los vídeos en la pantalla de su despacho. Su asistente le había dicho, «Es ella, señor, no cabe duda». Él no parecía sorprendido. «Jiménez siempre ha sido diferente», dijo simplemente. El lunes por la mañana, Laura fue llamada a su despacho. El protocolo era claro. Cualquier incidente público que involucre a personal activo debe ser documentado. Pero lo que encontró no fue una reprimenda, sino una conversación franca. «He visto el vídeo», dijo el capitán Gómez mientras le ofrecía asiento. «¿Tienes algo que añadir a lo que ya se ha dicho?» Laura se limitó a narrar los hechos, sin adornos ni omisiones. «Actuaste conforme a los principios del deber», afirmó el capitán al terminar, «no como militar, sino como ciudadana responsable. Pero esto va a crecer, ya lo está haciendo». «No quiero publicidad», dijo ella con seriedad. «No siempre depende de nosotros», respondió él con un gesto resignado. Y tenía razón. A media tarde, periodistas comenzaban a llamar al restaurante, al ayuntamiento, incluso a la Guardia Civil. Programas matinales mencionaban a la misteriosa mujer que había frenado a 3 agresores en cuestión de segundos. Algunos especulaban que se trataba de una agente secreta, otros hablaban de una campeona de artes marciales. Nadie sabía que era una suboficial de la Armada, acostumbrada a pasar desapercibida. Esa noche, Laura volvió al restaurante, no por nostalgia, sino porque sentía que había algo inconcluso. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Manuel, la recibió con una mezcla de respeto y calidez. «Aquí tienes tu mesa, como la otra noche, y esta vez la cena no se enfría», dijo con una sonrisa. Mientras comía, se acercaron 2 camareras jóvenes. Una de ellas, Marta, bajó la voz. «Gracias por lo que hiciste. Nosotras llevábamos rato sintiéndonos incómodas con esos tipos. Pensábamos que nadie haría nada». Laura asintió, en silencio. A veces, lo más difícil es enfrentarse al miedo colectivo, esa parálisis que hace que todos miren hacia otro lado. Al salir del restaurante, se detuvo en el mirador del Puente Nuevo. La ciudad brillaba bajo la luz amarilla de las farolas, suspendida entre el cielo y el abismo. Laura pensó en lo frágil que puede ser la seguridad, incluso en un lugar tan sereno como Ronda, y en cómo, a veces, el deber se manifiesta sin uniforme ni órdenes. Aquella noche no había sido una excepción.
Era la regla no escrita de quienes han entrenado para actuar cuando otros callan. Y aunque aún no lo sabía, ese momento marcaría el inicio de una cadena de consecuencias que llegarían mucho más lejos que una simple escena interrumpida por el caos. La mañana del martes trajo consigo un cambio evidente. La prensa local ya no hablaba de una mujer misteriosa, sino de una militar en activo. Algunos medios citaban fuentes anónimas de la Guardia Civil, otros hablaban de videos filtrados que mostraban el rostro de Laura con claridad. Su nombre aún no era de dominio público, pero estaba a punto de serlo. En la base de Rota, la tensión era palpable. Aunque el alto mando había decidido no hacer comentarios oficiales, todos sabían que aquello no se podía contener mucho más. Un periodista de una cadena nacional se presentó en la garita principal pidiendo entrevistas. No las obtuvo, pero sí confirmó que Laura Jiménez estaba destinada allí. En las redes, los debates crecían. ¿Fue violencia justificada? ¿Debió intervenir? ¿Qué habría pasado si no lo hacía? Laura fue citada nuevamente al despacho del capitán Gómez. Esta vez no estaba solo. Junto a él se encontraba una representante del área de comunicación institucional del Ministerio de Defensa. «Laura», dijo el capitán, «han identificado tu nombre en varios foros. No lo hemos confirmado oficialmente, pero la noticia ya está en manos de medios grandes». «¿Y qué esperan que haga?», preguntó ella, sin alterar su tono. «Nada, de momento, pero habrá presión. De periodistas, de asociaciones, incluso del propio gobierno. Esta historia ha calado. Tú no buscaste protagonismo, pero ahora lo tienes». Laura salió del despacho con la mente ocupada. No temía las cámaras ni los titulares. Lo que temía era convertirse en símbolo de algo que no había buscado representar. No era una heroína. Era una militar cumpliendo con su deber ciudadano. Ni más ni menos. Esa tarde, al volver a su piso en el centro de Cádiz, encontró 3 sobres en su buzón. 2 con remitentes desconocidos, 1 sin remitente alguno. Dentro, mensajes de agradecimiento. Palabras escritas a mano por personas que habían visto el video y se sentían inspiradas, protegidas, emocionadas. Uno de los sobres contenía una carta de una madre soltera que decía: «Mi hija quiere ser como tú. Gracias por mostrarle que una mujer también puede proteger». Aquellas palabras le pesaron más que cualquier crítica. ¿Era justo que una acción puntual cargara con tanta proyección pública? ¿Dónde terminaba su responsabilidad como militar y comenzaba la de la sociedad que miraba desde la distancia? Esa noche se reunió con su amiga Pilar, una enfermera militar con la que compartía confidencias desde la academia. «Todo esto es una locura», le confesó Laura mientras caminaban por la playa de La Caleta, con las olas golpeando suavemente la orilla. «Lo sé», respondió Pilar, «pero hay momentos en que una vida se convierte en espejo para otras. Tú no lo pediste, pero ahora te observan. Y lo que hagas o digas puede cambiar la percepción de miles. ¿Y si no quiero ser ese espejo? Entonces rompe el cristal», dijo Pilar, «pero hazlo sabiendo que también apagas una luz que para muchos es guía». Las palabras quedaron suspendidas en el aire salado. Laura no respondió. Se limitó a mirar el horizonte, donde el mar se fundía con un cielo sin estrellas. Sabía que no podría ignorar lo que vendría. Sabía que debía elegir entre guardar silencio o hablar con responsabilidad. Y mientras el mundo afuera discutía, juzgaba, aplaudía o criticaba, ella solo quería dormir una noche entera sin pensar en la delgada línea entre la acción y la consecuencia. Porque a veces lo que haces en 15 segundos puede definir todo lo que vendrá después. El jueves por la mañana, el rostro de Laura apareció en la portada de uno de los diarios de mayor tirada en España. El titular decía: «La suboficial que enfrentó al miedo». Junto a su imagen se leía un breve resumen del incidente en el restaurante de Ronda. Era oficial, su anonimato había terminado.
En el Ministerio de Defensa se debatía cómo manejar el caso. Algunos opinaban que debía mantenerse el perfil bajo, otros que su ejemplo era una oportunidad para mostrar la preparación y los valores del personal militar ante la ciudadanía. El nombre de Laura ya circulaba en programas de televisión, y aunque ella había rechazado todas las solicitudes de entrevistas, los análisis no cesaban. ¿Debía hablar? ¿Tenía el deber moral de aprovechar el foco para transmitir algo útil? El viernes por la tarde, recibió una carta sellada del ministerio. No era una orden, pero sí una sugerencia clara. Si usted desea emitir una declaración oficial, contaría con nuestro respaldo institucional dentro de los límites de la seguridad y el respeto a su privacidad. La firma era del propio secretario de Estado. Laura pasó la noche escribiendo y borrando palabras. No quería sonar grandilocuente, ni ceder a la espectacularización. Su intención era simple: explicar lo que había hecho y por qué. Al amanecer tenía una hoja escrita a mano. Breve, clara. Esa misma tarde grabó un video desde su casa con el móvil apoyado en una silla. Aparecía sin uniforme, con camiseta blanca y el rostro serio. Miró a la cámara y habló con voz serena. Mi nombre es Laura Jiménez. Soy suboficial de la Armada Española, destinada actualmente en la base de Rota. La noche del incidente en Ronda actué como cualquier ciudadano debería hacerlo ante una agresión. No lo hice por fama ni por deber militar. Lo hice porque una joven estaba siendo atacada y nadie más intervenía. Actué dentro de los límites de la legalidad y con la mínima fuerza necesaria. No soy una heroína, solo soy una persona entrenada para responder ante el peligro. Si este incidente sirve para que otros se animen a ayudar o para que más mujeres se sientan seguras, entonces habrá valido la pena. Gracias. El vídeo fue compartido por el ministerio en sus canales oficiales. En cuestión de horas, acumuló miles de reproducciones. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. La gente valoraba su tono sobrio, su claridad, su ausencia de protagonismo. Por primera vez, Laura sintió que el foco no era sobre ella, sino sobre el mensaje. En los días siguientes, recibió invitaciones de asociaciones de mujeres, colectivos de veteranos, universidades. Algunas para que hablara de defensa personal, otras sobre ética militar. Algunas simplemente para agradecerle. Una de las más inesperadas vino del rectorado de la Universidad de Salamanca. La proponían como ponente en una jornada sobre coraje civil y responsabilidad ciudadana. Mientras tanto, el restaurante en Ronda donde todo ocurrió instaló una pequeña placa en la mesa donde Laura se había sentado aquella noche. Aquí se sentó una mujer que no miró hacia otro lado, decía. Manuel, el dueño, lo colgó sin ceremonia, pero con orgullo. Desde entonces, cada noche alguien pedía esa mesa. Para Laura, lo más importante era otra cosa. Había recibido una carta del novio de la joven que había defendido. Se llamaba Marcos. En ella, describía cómo la experiencia los había marcado y cómo su pareja, Irene, aún tenía pesadillas. Pero también decía algo más. Tú no solo la salvaste esa noche, le devolviste la idea de que el mundo aún tiene gente que actúa. Laura leyó esa frase una y otra vez hasta que le temblaron los dedos, porque en el fondo quizás sí había esperanza en ese eco inesperado. Porque a veces actuar bien no es solo frenar el mal, sino también sembrar la semilla de lo que otros podrían hacer en el futuro. Pasaron 2 semanas desde el incidente y la vida de Laura Jiménez seguía lejos de volver a la normalidad. Su trabajo en la base de Rota continuaba con la disciplina habitual, pero el ambiente había cambiado. Algunos compañeros la miraban con admiración silenciosa, otros con una curiosidad que rozaba la incomodidad. Ella intentaba mantenerse al margen, pero sabía que ya no era invisible. Aún así, no buscaba aprovechar la notoriedad, rechazó entrevistas en programas de máxima audiencia. No quiso aparecer en portadas ni firmar ningún contrato editorial.
Cuando un conocido político la mencionó en un discurso parlamentario, agradeció el gesto, pero pidió que no usaran su nombre para agendas personales. Su mensaje era claro. El acto fue de una ciudadana, no de un estandarte. Una tarde recibió una visita inesperada en la base. Se trataba de la comandante Emilia Ramos, una de las primeras mujeres en dirigir unidades de intervención de la Armada. Había seguido su historia con atención. «Laura», dijo la comandante tras un apretón de manos firme, «no vengo en nombre de nadie. Vengo como mujer y como militar. Lo que hiciste nos ha hecho reflexionar a muchas sobre cómo enfrentamos el miedo y sobre cómo la preparación salva vidas incluso fuera del campo de batalla». Hablaron largo rato en la sala de reuniones. La comandante le preguntó por sus motivaciones, sus dudas, sus temores. Laura le habló de su incomodidad ante los elogios desmedidos, de su deseo de volver al anonimato. Emilia le respondió con serenidad. A veces, lo extraordinario nos toca sin pedirlo. Lo importante es qué hacemos con ello. Tú tienes ahora algo que mucha gente escucha, tu voz. Úsala bien, aunque solo sea para recordar que actuar con firmeza también puede hacerse con respeto. Al salir de aquella conversación, Laura sintió una mezcla de peso y claridad. No iba a convertirse en símbolo de nada que no creyera, pero tampoco rehuiría el impacto positivo que su experiencia podía provocar. Empezó, entonces, a colaborar discretamente con un programa de formación en escuelas secundarias de la provincia de Cádiz, enfocado en enseñar valores de intervención civil responsable, cómo actuar ante situaciones de acoso, cómo pedir ayuda, cuándo intervenir y cómo hacerlo con seguridad. Sus sesiones eran breves, sin alardes. Hablaba desde la experiencia, no desde la teoría, y nunca mencionaba detalles del caso. Para los adolescentes que la escuchaban, Laura era simplemente una mujer que había estado allí donde se necesitaba valentía. Su forma de hablar directa, sin dramatismos, conectaba con ellos más que cualquier campaña oficial. Una tarde, tras una charla en un instituto del puerto de Santa María, una chica se le acercó con la voz temblorosa. «Señora Jiménez, yo viví algo parecido, hace un año. Nadie me ayudó. Me callé. Pero ahora siento que quizá podría volver a confiar en los demás». Laura la miró con ternura y le colocó una mano en el hombro. «No estás sola, y ya estás dando el primer paso al decirlo». Aquella conversación le dio a Laura más sentido que todas las apariciones mediáticas que había rechazado. Comprendió que lo vivido en Ronda era solo el inicio de una red de efectos silenciosos, de pequeñas transformaciones que germinaban donde menos lo esperaba. No era cuestión de fama ni de titulares, era cuestión de presencia. Y mientras el mundo seguía girando y los vídeos acumulaban millones de visualizaciones, ella entendía que su mayor contribución no estaba en lo que ocurrió aquella noche, sino en lo que la gente decidía hacer después de escucharla. Un mes después del incidente, el eco mediático comenzaba a disiparse. Sin embargo, las repercusiones más profundas apenas estaban echando raíces. En el restaurante de Ronda, el flujo de visitantes aumentó. Muchos no venían por la comida, sino por el recuerdo. Querían sentarse en la mesa de Laura, hacerse una foto, hablar con Manuel, el dueño, que ya se había acostumbrado a contar la historia al menos 5 veces al día. La joven pareja que fue víctima aquella noche, Irene y Marcos, decidió dar un paso adelante. A pesar del miedo inicial y del trauma vivido, comenzaron a colaborar con una asociación contra la violencia en espacios públicos. Compartían su testimonio en talleres, charlas y redes sociales. Siempre terminaban con la misma frase: «Alguien intervino por nosotros. Ahora queremos hacer lo mismo por otros». Mientras tanto, los 3 agresores enfrentaban las consecuencias legales. La evidencia era contundente. Las grabaciones, los testimonios de más de una decena de testigos y la versión consistente de Laura. Sus abogados negociaron acuerdos de culpabilidad. David Muñoz, el cabecilla,
Recibió 6 meses de prisión y 2 años de libertad vigilada. Los otros 2, condenas similares con servicios comunitarios obligatorios. Pero lo más duro para ellos fue el desprestigio social. Las empresas donde trabajaban los desvincularon rápidamente. Varios medios revelaron que uno de ellos había sido reincidente en comportamientos violentos. El escarnio público fue despiadado, pero Laura se mantuvo al margen. Nunca celebró las condenas ni comentó los castigos. Para ella, aquello no era una victoria personal, era justicia necesaria. En una carta que escribió pero nunca envió, Laura anotó: «No me alegra lo que os ha pasado. Me entristece que haya hecho falta llegar hasta allí para que aprendáis algo que debería ser básico: el respeto». Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa se abrió una línea de trabajo basada en su experiencia. Se rediseñaron módulos de formación ética para militares en contexto civil. También se comenzó a elaborar un manual de actuación para personal activo fuera de servicio ante situaciones de emergencia, inspirado en el caso de Laura. Incluso algunas academias militares usaron el vídeo viral como material de análisis, no para ensalzarla, sino para debatir el uso proporcionado de la fuerza, la percepción pública de la defensa propia y la delgada línea entre intervención y protagonismo. En todos esos debates, el nombre de Laura era mencionado con respeto, pero también con cautela. Ella no quería ser modelo de nada, solo había sido coherente con sus principios. Una noche, Laura recibió una llamada desde Zaragoza. Era su padre, retirado del Ejército del Aire. Hacía semanas que no hablaban. «Te has metido en un buen lío», dijo con tono entre orgulloso y resignado. «No era la idea», respondió ella. «Lo sé, pero te criamos para no mirar hacia otro lado, así que no me sorprende. Solo espero que no te pierdas en todo esto, que sigas siendo tú». «Tranquilo, papá. Sigo caminando con los mismos pies». Tras colgar, Laura salió al balcón de su piso. Desde allí se veía el puerto de Cádiz iluminado. El olor a sal y gasoil flotaba en el aire. Escuchó una sirena lejana y cerró los ojos. Había aprendido que no se puede controlar el alcance de nuestras acciones, pero sí se puede decidir desde dónde nacen, y las suyas, lo sabía con certeza, no nacieron de la ira, ni del ego, ni de la necesidad de ser vista. Nacieron del instinto, del compromiso y de una firme convicción. Si uno puede hacer algo bueno, debe hacerlo. A veces pensó, lo más revolucionario es actuar sin esperar aplausos. 6 meses después de aquella noche en Ronda, la historia de Laura Jiménez ya no ocupaba titulares, pero su huella persistía en lugares inesperados. En institutos, en aulas de formación militar, en charlas sobre intervención civil, su nombre surgía como ejemplo de acción proporcional, ética y valiente. Ella, sin embargo, había regresado a la rutina con una decisión clara: seguir sirviendo desde el silencio. El ascenso a suboficial mayor no tardó en llegar. Su expediente era impecable, y el incidente solo reafirmó su capacidad de liderazgo. Fue destinada temporalmente al Centro de Formación de San Fernando, donde instruía a nuevas generaciones en combate cuerpo a cuerpo y toma de decisiones bajo presión. A los alumnos no se les hablaba directamente del caso Ronda, pero todos sabían quién era ella, y la observaban en silencio, con un respeto que no requería palabras. Una tarde de otoño, mientras impartía una clase en el pabellón principal, un cadete se le acercó al final del entrenamiento. «Permiso, suboficial. Quería agradecerle algo». «¿Sí?», le dijo ella, quitándose los guantes. «Mi hermana estuvo en una situación parecida. Alguien intervino. Usted me hizo pensar que a veces uno puede ser ese alguien, no solo en combate, en la vida». Laura lo miró y asintió con una leve sonrisa. Lo importante no es saber golpear, es saber cuándo, por qué y para qué. Aquella noche, sola en su apartamento de San Fernando, Laura sacó una vieja libreta que solo usaba para reflexiones personales.
Escribió con letra firme: la fuerza no se mide en músculos ni en técnica, sino en la decisión de no permitir el daño cuando se puede evitar. Ojalá más personas descubrieran que actuar no siempre requiere armas, solo conciencia. Fuera, el viento levantaba hojas secas por las calles silenciosas. España seguía su curso. En alguna parte, quizás, otra Laura estaba a punto de levantarse de una silla ante una injusticia. Quizás alguien recordaría el vídeo de aquella mujer que en 15 segundos hizo lo que otros no se atrevieron. Quizás otra joven volvería a casa con fe renovada en los desconocidos que sí actúan. Laura no buscaba ser recordada. Solo deseaba que su gesto sirviera como chispa, no de admiración, sino de conciencia. Porque en un mundo acostumbrado al miedo y la indiferencia, elegir intervenir era, más que nunca, un acto revolucionario. En su escritorio, una postal de Ronda descansaba bajo un pisapapeles. Detrás, una frase escrita a mano: gracias por no mirar hacia otro lado. No firmada, no hacía falta. Laura volvió a mirar por la ventana. La vida seguía. Y con ella, el deber de estar presente. Silenciosa, firme, humana. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el vídeo. Porque hay historias que merecen seguir encendiendo conciencias.